Y esta organización, pues cada una de estas ramos de la administración pública tenía su propia organización, sus propios funcionarios, etcétera, su propia división territorial que no necesariamente tenía que coincidir. Y el rey, con la idea pues muy del siglo XVIII y de la Ilustración, de conseguir pues riqueza, de producir riqueza con el fomento del comercio, con el fomento de la industria y desde luego con el cobro de los impuestos, va a copiar una institución francesa que había sido establecida o adoptada ya en Francia por el cardenal Richelieu y que había dado pues magníficos o buenos resultados en Francia. Esta es la institución o el régimen de intendencias. Toda la monarquía, porque también desde los grandes cambios que llevan estos reyes desde el punto de vista político, pues se dejan las antiguas concepciones de los Habsburgo, tradicionalmente, pues de acuerdo con el neotonismo, desde ya de San Isidoro de Sevilla, la escolástica, etcétera, pues seguían ese principio pactista para explicar el poder de estas doctrinas neoescolásticas, particularmente del jesuita Francisco Suárez, en el cual pues nos decía Suárez que el poder proviene de Dios, se deposita en la comunidad y la comunidad mediante un pacto lo transmite al rey. Entonces el rey tiene un vínculo con esa comunidad y tiene una responsabilidad ante la comunidad, independientemente de la responsabilidad que pueda tener como Dios. Y llega a tal, desarrollan estos neoescolásticos pues tan ampliamente estas teorías que viene el padre Mañana y llega a aceptar el tiranicidio. Cuando aquel rey se convierte en tirano porque no gobierna por el bien común, puede llegarse a aceptar el tiranicidio si no hay otro remedio. Los señores Borbones, de acuerdo con las concepciones de la Ilustración, del despotismo ilustrado, van a sostener que el poder viene de Dios. Dios es el origen de todo poder, pero viene en forma directa al rey, o sea, se salta la comunidad. El rey es el vicario de Dios, se va, y el rey no tiene responsabilidad más que ante Dios, que es quien le ha dado el poder. Y a la comunidad no le queda más que obedecer, y el rey gobernará en su favor. Entonces debe producir riqueza, debe procurar la felicidad de sus súbditos, pero con la máxima del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, de tal manera que los motivos de sus actos los guarda intactos en su pecho y no tienen por qué explicarlos a nadie. Entonces, como ven ustedes, pues es un cambio radical el que se va a dar en la monarquía española, y va a ser tan radical que Carlos III va a expulsar a los padres de la Compañía de Jesús porque seguían difundiendo las teorías neoescolásticas de su colega Francisco Suárez y le hacían sobra al rey. Le decían que su soberanía, su potestad se encontraba limitada y tenía responsabilidades ante esa comunidad. Pues muy bien, bajo este orden de ideas es que los Borbones llevan a cabo todas estas transformaciones. Y decíamos, van a adoptar el régimen de intendencias para igualar a toda la monarquía, que hasta entonces pues tenía las más distintas, las más variadas divisiones territoriales. Las Indias coincidían con Castilla, pero Aragón tenía la suya propia, y Valencia y las Baleares y Nápoles, etcétera, tenían su propia organización. Ahora toda la monarquía iba a estar dividida en intendencias, con otra ventaja, que políticamente con esas intendencias también van a desaparecer
las ideas de los reinos. Porque al triunfar en la guerra Felipe V, los títulos que tiene sobre Aragón, sobre la corona de Aragón, pues van a variar, o sea, en la teoría política de la época. La teoría de la época pues, nos decía que el rey había recibido por medio de la sucesión la corona de Aragón y había sido jurado como tal. Al levantarse, al rebelarse los aragoneses después de haberlo jurado, se convierten pues, en vasallos rebeldes y el rey puede sancionarlos desde la pena de muerte en adelante. Pero Felipe se va a conformar con imponerles una serie de decretos en los cuales pues, va a privar a Aragón y a todos los reinos que conformaban esa corona, pues de todos sus antiguos privilegios, de sus leyes, y ahora él va a tener la posibilidad, como reinos conquistados, de imponerles pues su propia organización, su propia decisión, su propio punto de vista político. Y entonces, pues no, a los aragoneses no les quedará otro remedio más que el aceptar aquellas innovaciones del rey. Desde luego este régimen de intendencias, pues se decidió que no se pusiera de un solo golpe en toda la monarquía, sino que fue algo paulatino. En la Nueva España, casi hasta 1780, que ya no Felipe V, sino su hijo Carlos III, expida la Real Ordenanza de Intendentes, en que, como decía, pues va a dividir la Nueva España en intendentes, borrando las antiguas gobernaciones, corregimientos y alcaldías. Desde luego este punto también fue de gran impacto político, porque normalmente o tradicionalmente el grupo criollo, que siempre también fue víctima injusta de una segregación o discriminación, como le quieran llamar, para los altos cargos del gobierno, situación que incluso va a ser denunciada por el más importante jurista tratadista de derecho indiano, como fue Solórzano Pereira, porque dice que nada mejor que esos criollos que conocían bien la tierra, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, gobernaran aquellas tierras en vez de peninsulares que pues llegaron a América y no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Y decía Solórzano Pereira, no existe ninguna razón jurídica para privarlos de esos cargos. Pero de hecho van a ser privados, posiblemente por miedo, pues a una sublevación, que algún criollo se levantara con el reino, entonces pues se depositan tradicionalmente en españoles. Sin embargo, los criollos van a tener la oportunidad pues, de acceder a los cargos de gobernador, corregidor, de alcalde mayor, que eran cargos inferiores, pero eran importantes dentro de aquella burocracia indiana. Al momento de crearse las intendencias, decíamos, desaparecen todos estos, desaparecen gobernaciones, corregimientos y alcaldías, y van a aparecer las intendencias. Nada más que todos los intendentes vienen con su nombramiento desde España. Entonces se sienten o son postergados aquellos que